vou a presentar a Rosa María Lema Márquez, representando o ámbito de adopción e acollida. É licenciada en Filosofía e Ciencias da Educación, sección Pedagogía co especialidade de Orientación e Educación Especial e máster en Mediación. Na súa experiencia profesional atópanse os seguintes traballos: persoal laboral titulada Superior Pedagoga na Delegación Provincial de Pontevedra en Vigo, da Consellería de Familia, Promoción do Emprego, Muller e Xuventude desde o 95 ata o 99, realizando traballos nos equipos técnicos do menor e no Gabinete de Orientación Familiar. Persoal laboral da Consellería de Traballo e Benestar en Santiago de Compostela, realizando a súa actividade no ámbito de menores. Persoal laboral da Consellería de Traballo e Benestar en Santiago de Compostela, realizando funcións de servicios sociais, técnica no Programa de Acollemento Familiar en Familia Extensa de Aldeas Infantiles SOS Galicia dende 2014 ata 2021, e na actualidade traballa como persoal laboral da Consellería de Política Social na Coruña, realizando funcións de técnica nos equipos do menor. Adiante, Rosa. Cando queiras, escoitamos a túa experiencia profesional. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y un poco yo lo que quería era explicaros la trayectoria profesional. Ya veis que mi trayectoria profesional casi toda está en la administración pública. Tengo otra trayectoria que no está ahí contemplada, que fue en ayuntamientos. Pero bueno, la mayor parte está en la administración pública. Entonces, ¿en qué consellería? Normalmente nos sitúan siempre, bueno, excepto en educación, en la única consellería que se nos sitúa en este momento es las de política social. ¿En qué puestos podemos trabajar en la Consellería de Política Social? Bueno, pues es muy complicado, sobre todo para los pedagogos. En cualquier servicio siempre hay psicólogo y trabajador social. El pedagogo lo tenemos muy crudo. A ver, en principio, en los equipos técnicos del menor, os puedo contar en la actualidad, por ejemplo, en Coruña, que es donde estoy actualmente, hay 4 equipos. El de Coruña Ciudad, la zona norte de la provincia, la zona sur y el equipo de urgencias. Yo en este momento estoy en el equipo de urgencias. ¿Qué personal está en cada equipo? Bueno, pues en cada equipo hay psicólogo, pedagogo, trabajador social y educador familiar. Pero bueno, cada 2 psicólogos y 2 trabajadores sociales hay un pedagogo. En cada equipo, si son 6 personas, 2 son trabajadores sociales, 2 psicólogos, educador y pedagogo. Después, en el equipo de adopción no hay la figura del pedagogo. Es incomprensible, pero no existe esa figura. En los equipos de adopción únicamente hay trabajador social y psicólogos, que son los encargados de hacer las valoraciones de las familias. Es incomprensible, porque la parte educativa de una familia donde se va a incluir un menor, para mí es prioritaria. Sin embargo, esa figura no existe. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? A ver, un poco lo que hacen los equipos técnicos del menor. ¿Cuál es nuestra figura? Bueno, pues en principio, cuando hay un menor, normalmente actúan los servicios sociales de atención primaria, es decir, actúan trabajadores sociales y educadores sociales. Raro es el pedagogo que haya en un concello. Y lo que hacen es valoran la situación. Si esa situación valoran que existe riesgo de desamparo o desprotección, se lo comunican al equipo técnico del menor. Y el equipo técnico del menor valora si ya está valorada la situación de abandono, negligencia, maltrato, pues lo que hacen es pues valorar la mejor medida para esa situación. Las medidas que pueden tomar son apoyo a la familia, que siempre sería derivado de nuevo a atención primaria, y lo harían desde atención primaria, tutela o guarda. Cuando se asume la tutela, el menor pasa siempre, en principio, a un centro en donde va a residir, y después se valora, es decir, el centro en principio va siempre, después se valora la opción
de la familia más cercana. Primero se protege al menor y después se valora las opciones que hay. Evidentemente, siempre está la familia antes que un centro de menores. ¿Qué figura se contempla cuando el menor va a su familia? Es decir, si se valora la posibilidad de que el menor tiene familia que le pueda ayudar, el menor pasa, se hace una valoración de esa familia, que la hace el equipo técnico del menor también, se valora la familia y si es idónea, el menor regresa en principio se valora la familia extensa. Cuando no hay familia extensa, se valora familia ajena. En Galicia en este momento hay 2 programas que llevan al acogimiento. Aldeas Infantiles lleva el programa de acogimiento en familia extensa, es decir, aquellos menores que regresan con algún miembro de su propia familia, es decir, se retira de sus padres y se va pues, con abuelos, tíos, primos, hermanos mayores, y bueno, y durante un tiempo. El acogimiento familiar es con sus padres, siempre. No es una adopción, ni es una adopción encubierta. Se procura siempre que regrese con su familia. Muchísimas veces es complicado, pero bueno, tiene sus ventajas el acogimiento, sobre todo en la familia extensa. El menor no sale de su núcleo familiar, está en su entorno, reduce el trauma de vivir con personas que no conoce o de vivir en un centro. Su identidad sigue siendo la misma porque está rodeado de sus culturas, sus valores, sus creencias. Y bueno, también es una forma de animar a la familia a confiar en sus propios medios y en sus propios recursos. Y después, que un menor esté institucionalizado, al final no deja de ser pues un trauma, a lo mejor el día de mañana, según va creciendo y bueno, eso es algo que lleva consigo. Cuando no existe la posibilidad de la familia extensa, el menor se incluye en un programa que existe en Galicia, que es el programa de Cruz Roja. Cruz Roja tiene un banco de familias que son valoradas idóneas y cuando aparece un menor que no tiene posibilidades de ir a su propia familia, siempre se baraja Cruz Roja. ¿Qué pasa? Los menores, según la normativa gallega, los menores de 0 a 3 años tienen prioridad para ir a familia acogedora. Es decir, no pasaría o debería pasar en el mismo ejemplo, siempre se le busca familia acogedora. Es verdad que es mucho más fácil buscar familia acogedora para un menor de 0 a 3 años que buscar familia acogedora para un menor de 14 años, muchísimas veces con conflictos internos muy marcados ya. Y por otra parte, finalmente, cuando ya el menor no tiene opción de regresar con su propia familia porque se valora que no va a ser posible, porque sus padres fallecen, porque no tiene familia extensa o porque la familia extensa no sea la adecuada, se pasaría a adopción. ¿Qué pasa? Yo aquí no os puedo explicar mucho, simplemente os puedo decir que hay un banco de familias adoptantes, hay una normativa que regula ese banco de familias y se busca, cuando hay un menor susceptible de ser adoptado, se busca de familias la familia más adecuada para ese menor. Pero está claro que ahí no intervenimos los pedagogos para nada. Para nada. Simplemente son psicólogos que hacen la valoración psicológica de la familia y trabajadores sociales que hacen la valoración del entorno, los que deciden. Y yo creo que tampoco hay mucho más. Bueno, las familias, cada vez en España hay menos niños. Eso es señal de que algo va mejor, menos niños para adoptar. Y bueno, a ver, los técnicos del servicio de menores en adopción son los que valoran la idoneidad de la familia. Tienen que pasar
obligatoriamente esa idoneidad. También la pasan las familias acogedoras. ¿Qué pasa? Que en una familia acogedora de familia ajena siempre es como mucho más exigente que con las familias de familia extensa. Porque, bueno, siempre se prevalece la evaluación de idoneidad de la familia extensa. Ahí sí interviene el pedagogo, porque sí estamos en esos equipos, en los equipos de intervención, entonces sí ahí está la figura del pedagogo. Y la figura del pedagogo se utiliza muchísimo, y yo creo que es donde más se utiliza, es en los centros de menores. Es decir, en los centros de menores no hay la figura del pedagogo en sí, hay educadores, hay psicólogo, en alguno trabajador social y el director del centro. La normativa nos dice que el director del centro tiene que ser una persona formada en el área psicosocioeducativa. Eso abarca todo, es decir, que cabe pues psicólogo, pedagogo, trabajador social. Pero normalmente siempre hay en los equipos técnicos, el pedagogo es la persona que se encarga un poco de hacer el seguimiento de los menores en centro y de controlar o consensuar con el centro el proyecto educativo del menor. Cada menor que ingresa en centro tiene que tener un proyecto educativo individualizado, con unos objetivos y bueno, esos son consensuados con el equipo técnico del menor. Y normalmente eso lo hace el pedagogo y el educador. Después, a la hora de buscar salida a estos menores que están ingresados en centro, también es el pedagogo el que se encarga del equipo técnico, el que se pone en contacto con la dirección del centro y el que se encarga un poco de controlar que ese proyecto que se hizo inicialmente pues se lleve a cabo. Y yo creo que en la administración poco más. Yo en un momento dado también trabajé en inspección de centros de servicios sociales. No es inspección educativa, es inspección de centros de servicios sociales. Es decir, nosotros hacíamos la inspección de los centros de menores y de las escuelas infantiles 0-3, del primer ciclo de infantil. Os puedo decir que en toda la inspección había inspectores que son funcionarios, no sé qué titulación, la que quieran, simplemente que fuesen del grupo correspondiente, y después estaba un psicólogo y un pedagogo para toda la inspección de servicios sociales. Creo que en la actualidad sigue habiendo un psicólogo y un pedagogo. El resto son funcionarios que simplemente han aprobado la posición de funcionarios, pero pueden saber de psicología, pedagogía, trabajo social, o pueden no tener ni idea. Entonces yo creo que también es una figura importantísima porque desde la inspección se controlan los proyectos, se controla que existan proyectos educativos de cada centro, que esos proyectos educativos se actualicen, que esos proyectos educativos se lleven a la práctica, igual que la educación infantil 0-3, que no es obligatoria, pero tienen que tener sus proyectos. Simplemente, ya os digo, la inspección educativa está centrada en Santiago. Yo no sé cuántos inspectores hay en este momento en el área de infancia y menores, pero a lo mejor 6 o 7 y solamente hay un psicólogo y un pedagogo. Y después, yo en otro momento trabajé en el Gabinete de Orientación Familiar. El Gabinete de Orientación Familiar es un equipo que hay en cada una de las delegaciones provinciales y funciona como para intervenir en aquellas familias que existen conflictos familiares. Desde los equipos técnicos del menor, cuando se valora que la situación, sobre todo con adolescentes, es de conflicto, más que a lo mejor una situación en la que haya que tomar una medida de intervención del equipo técnico, pues se derivan a estos gabinetes. Yo empecé, cuando se formaron esos gabinetes, yo empecé trabajando, pero os puedo contar que cuando fue en el año 92, cuando se inició estos gabinetes,
en todas las provincias, trabajador social y asesor jurídico. La única provincia que tenía pedagogo fue la de Pontevedra, y fue porque la persona que iban a llamar de la lista de psicólogos parece ser que había trabajado ya más veces en la administración y, bueno, pues que no reunía los requisitos en aquel momento. Entonces, como cuando se formaron ponía que tenía que ser personal psicosocioeducativo, entonces decidieron en ese momento llamar a un pedagogo. Yo estuve trabajando ahí, yo creo que 4 o 5 años, después pasé al equipo técnico. En la actualidad, en ningún gabinete de orientación familiar existe pedagogo. Entonces, yo creo que es importantísimo y creo que es muy importante lo que decía Iván, que los pedagogos tenemos que tener muchísima más cabida que la que tenemos en este momento y tenemos que luchar por esa cabida. Hay muchas funciones que se solapan con el educador social y que ellos sí tienen colegio, nosotros no lo tenemos. Entonces, que hay ahí una línea que, bueno, que yo creo que nos están comiendo bastante el terreno, cuando la diferencia tendría que ser, ellos tendrían una función y nosotros tendríamos otra. Pero como no tenemos quien nos apoye y quien nos avale, como puede ser un colegio, pues en este momento pues estamos bastante perdidos. Y cada vez yo creo que la administración, que es la parte que yo conozco, somos menos. Yo en principio no diría nada más. Yo creo que si queréis preguntar, que es más interesante a lo mejor el debate, porque a lo mejor me centré mucho en cosas que nos interesan o... Perfecto. Eu creo que sí que das unha pincelada de cal é a situación. Eu creo que eso era a idea desta conversa de hoxe. Entón abrimos turno de preguntas para intentar achegarnos a esas dúbidas, a esas reflexións que poidamos aportar e que Rosa nos poida dar a súa opinión e de algún xeito resolver. Adiante. Ola, pois unha das preguntas coas que queríamos comezar, pois xa a respondiches un pouco, porque a pregunta era que cales eran as etapas de adopción, cales eran as etapas do proceso de adopción e as etapas do proceso de acollida. A ver, yo te lo puedo volver a repetir. Las etapas del proceso de adopción, ya te digo, no hay ningún pedagogo que esté en ese proceso. Entonces, yo las conozco porque son mis compañeras de al lado y, bueno, al trabajar en la administración las conoces. En principio, es decir, la adopción, vamos a hablar de la adopción nacional, porque la adopción internacional tiene una normativa específica y, bueno, simplemente la administración pública aquí lo que hace es valorar a la familia y tramitar el expediente. Y además se tramita normalmente a través de entidades de adopción internacional, que ya ellas se encargan, pues, de llevar a cabo todo el proceso en cada uno de los países. Cada país tiene una normativa distinta y un proceso distinto. Aquí en España, lo primero que tienes que hacer, lo primero es apuntarte en las listas que hay. Tú te apuntas en esas listas y tienes un curso de formación. Para la adopción hablo. Tienes un curso de formación y ahí te van a dar toda la información una psicóloga un psicólogo y una trabajadora social, un trabajador social, te van a dar toda la información que necesitas saber. ¿Vale? Entonces, tú presentas una documentación, ellos te dan un listado de documentación que tienes que presentar, presentas esa documentación, tienes que reunir una serie de requisitos que marca la normativa, hay una ley donde está recogida toda esta normativa. Entonces, tú se presenta esa documentación, cuando tiene la documentación, se valora la idoneidad de la persona, de la pareja o de quien sea. Si tú eres idóneo, pasas inmediatamente a la lista de adopción. ¿Vale? Y en la lista de adopción esperas. En España, yo creo que en Galicia ahora mismo un bebé está, pues, alrededor de 7 u 8 años de espera. Y niños mayores, pues bueno, para adoptar bebés tienes que tener una edad determinada a partir de 40 años. No te puedes llevar más de 40 años de diferencia con el niño. Entonces, a partir de que decaes de 40 años, pasas a la lista ya normal. Y entonces ahí te pueden llamar en cualquier momento cuando haya un niño, un grupo de niños o lo que sea,
o un grupo de hermanos, o que te llaman a la familia, a las familias, es decir, se busca la familia más adecuada según las características de cada niño, se le ofrece a las familias y bueno, hay una lista de adopción especial que son niños con características especiales, pues niños normalmente que tienen pues, discapacidades o imagínate, 5 hermanos, entonces ya son listas especiales. Pero bueno, ahí ya es una lista distinta a la que tú te anotas diciendo que tú quieres niños con características especiales. Y el acogimiento, en el proceso de acogimiento, vamos a hablar del en el acogimiento de familia extensa, no hay, es decir, surge en el momento en que surge la dificultad en el menor. Cuando surge el desamparo en el menor, entonces es cuando se busca a su familia extensa. Antes que buscar, a ver, lo que decía antes, no es proteger al menor, se protege al menor y a partir de que tú tienes el menor en un centro, empiezas a valorar toda la mesa. Hay que pasar también, tú imagínate, hay unos abuelos que se presentan en la administración diciendo que ellos están dispuestos a hacerse cargo pues, de su nieto. Hay que valorar la idoneidad de esos abuelos y lo que pasa que, bueno, se es mucho más flexible. Se prioriza el interés del menor y en este caso se es mucho más flexible. Y bueno, el menor, si los abuelos son idóneos, tienen que firmar un contrato de acogimiento en donde aparece recogida sus obligaciones y sus deberes. Y uno de los puntos más importantes del contrato de acogimiento es que es temporal. Los acogimientos son siempre temporales. La finalidad del acogimiento es la reincorporación a su familia, a sus padres. Y esto, a ver, los acogimientos en familia, yo es que trabajé 7 años en acogimientos en familia extensa, quizá sean mucho más problemáticos que los de la familia extensa. Y muchas veces, claro, a la hora de las visitas hay conflicto, a la hora de las llamadas hay conflicto, porque se conocen. Tú en familia ajena, normalmente la administración pone un régimen de visitas. Ese régimen de visitas normalmente se llevan a cabo en punto de encuentro familiar. La familia acogedora deja al menor en el punto de encuentro. Su propia familia lo recoge o hace la visita allí y no tienen más conflicto. En familia extensa hay muchísimos conflictos. Entonces, por eso se creó estos equipos de aldeas, bueno, hay un convenio con aldeas infantiles, que es la que lleva estos acogimientos. No los lleva a todos. Aldeas infantiles lleva aquellos acogimientos que los técnicos del menores le derivan. Normalmente son aquellos acogimientos en que hay muchísimo conflicto entre padres y acogedores. Un poco para que hagan de mediadores, intervengan y un poco para que trabajen con los padres de cara a una futura reintegración familiar. ¿Vale? Siempre se trabaja, siempre que existan posibilidades, claro. Pero cuando se ve un mínimo de posibilidades, siempre se trabaja en ese sentido. Y lo que es muy importante, y lo que sí vimos, y yo lo comprobé en todos estos años, es que los niños que están en familia extensa, un montón de niños presentan conflictos de lealtades. Es igual que cuando una pareja se separa y el niño se pasa unos días con el padre, otros días con la madre. Los niños llegan a decir en cada casa lo que quieren decir o lo que ellos creen que los demás quieren escuchar. Entonces, por eso se crearon estos equipos. En Galicia me parece que en este momento se llevan 100 casos de familia extensa en aldeas infantiles. En Cruz Roja no tengo los datos. Más. ¿Te quedó así un poco más claro? Sí. Gracias. Adiante, máis preguntas. Hola. Pues mira, un poco siguiendo la línea de lo que estabas diciendo al acabar tu respuesta. Se escucha muy bajo. Ay, perdón. Nada, que queríamos conocer alguna situación impactante que vivieses durante tu trayectoria profesional.
a lo mejor algún proceso de acogida especialmente problemático o algo por el estilo. Bueno, yo vi de todo. Yo creo que lo que más me impresionó, yo creo que el día que fue una mamá que tenía un hijo, una mamá muy jovencita, de 22 años, 24 años, acogido por sus abuelos paternos, y después tuvo una bebé. Y nosotros trabajábamos con ella porque, bueno, parece que había madurado y que, bueno, tenía una trayectoria, ya también era niña de centro de menores, tenía una trayectoria muy difícil. Pero con esta bebé lo estaba haciendo muy bien y de repente un día llegó y nos dijo: acompañarme al servicio de menores, que yo voy a dejar mi bebé allí. Y la dejó allí. Fue a dejar a su bebé al servicio de menores. Ahora esa bebé tenía papá, su papá estaba en prisión y ahora ya salió el padre de prisión y la niña está con su papá. Pero su mamá se la dejó. Eso fue terrible, terrible. Vaya, pues qué pena. Muchas gracias. Nosotros en el servicio de menores vemos todos los días, y yo que trabajo en el equipo de urgencias y todo que entra por la puerta pasa por nosotras. Después valoramos si es para derivar a atención primaria o si es para pasar al equipo que le corresponda por zona. Es terrible. En este momento lo que más estamos viendo, y yo creo que fue a lo mejor un poco desembocado por muchas horas en casa, todas las familias y esto, muchísimos adolescentes menores de 14 años que no tienen edad penal, pues con violencia en el entorno del hogar. Esta semana se ingresó un niño de 12 años que el padre el otro día me dijo: mire, yo estuve toda esta noche durmiendo en el coche porque si duermo en casa tengo más fuerza que él y lo estrello contra la pared. Le pega a su padre, le pega a su madre. Bueno, en este momento está ingresado en centro, pero era insostenible. Un niño de 12 años. Y después vemos de todo. Abusos, muchísimas cosas. Es terrible. Trabajar en el servicio de menores es duro. Es duro porque bueno, al final los niños los conoces, hablas con ellos, los ves y bueno, y ver las situaciones por las que tienen que pasar y por las que pasan. De hecho, fíjate, te puedo decir que cuando los técnicos del servicio de menores tienen la mínima posibilidad de marcharse para los juzgados, para el email, se van, porque pues de pequeños y por desgracia, por sus características personales o por lo que sea, pasan muchísimos años en centro. Hay muchísimos niños es decir, los técnicos tienen una sobrecarga de trabajo impresionante, y al final, si tú tienes el niño protegido en centro, el niño está ahí. Y todo lo que llega nuevo, siempre estás atendiendo como urgencias, ¿sabes? Siempre llegan urgencias, atiendes urgencias, pero los menores al final están en centro. Y bueno, a veces pasan más años de los que deberían. Yo creo que también la administración es algo que deberíamos pararnos a pensar muchas veces, si los niños tienen que estar tanto tiempo en centro. Hay otros que no tienen otras posibilidades, ¿eh? Uno conflictivo, con un trastorno de conducta. Tenemos muchísimos niños, todos llegan diagnosticados con trastornos de conducta desafiante, de verdad, es una cosa, no sé si es la manía de tener que ponerle a todos los niños un título encima o algo, pero es que es increíble. Todos vienen con una postilla encima, todos. Y entonces, claro, vienen con eso, vienen con unos informes psiquiátricos y psicológicos de negativista desafiante. Y entonces, claro, esos niños, las posibilidades se les cierran en todos los sitios. Que a lo mejor no se debería de poner tan pronto ese tipo de coletillas a los niños que se le ponen, ¿eh? Parece que los psicólogos, y yo que trabajo con... Es que es completamente distinto, y yo eso sí que lo veo en las entrevistas. Cuando hacemos entrevistas psicólogo-pedagogo, las preguntas no tienen nada que ver. Nosotros nunca nos enfocamos
¿pero qué tiene? ¿Pero qué le pasa? No, no, ¿cómo lo puedo ayudar? Es decir, el objetivo de un psicólogo, que parece ser que siempre quiere ponerle una coletilla encima al objetivo nuestro, que yo creo que queremos sacársela y que queremos intentar ver cómo se puede reeducar o cómo se puede educar, cómo se puede ayudar, eso sí que se ve. La formación es completamente distinta y cuando está, bueno, que eso también está bien, que los equipos sean multidisciplinares, está perfecto, porque es una forma de que todos, de consensuando pues las opiniones de todos, al final tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces yo creo que eso es bueno, que sean interdisciplinares o multidisciplinares, pero bueno, que trabajamos completamente. ¿Más preguntas? ¿Queréis alguno más? Muchas gracias. Nada. Temos algunha pregunta máis? Sí, hola. ¿Hoy en día hay algún colectivo de pedagogos? Uy, no te escucho tampoco. Espera. ¿Ahora? ¿Me escuchas? Un poco mejor, sí. Vale. ¿Hoy en día hay algún colectivo de pedagogas que esté luchando por nuestra visibilidad? A ver, yo sabía que... Yo creo que no es colectivo. Yo no sé, Iván, yo creo que sabía un poco más que yo, ¿no, Iván? El que llevan... Sí, de feito... Es que no sé, Iván. A compañeira, a profesora Milena, tamén pertence, é unha asociación profesional de pedagogas que a idea é impulsar un colexio profesional aquí en Galicia. Entón, bueno, estáse nese paso previo de asociación profesional para cando haxa unha base de profesionais da pedagogía e se pode dar un paso á creación dun colexio, pois ese é un pouco o camiño. Pode contestar mellor a profesora Milena. Milena. Ola, Iván, é que vos escoito entrecortadas. A pregunta era se había algún tipo de colectivo que defendera a nosa profesión. Eu comentaba, o único que conozo é a asociación profesional, é un paso previo á creación dun futuro colexio de pedagogas en Galicia. Sí, bueno, escoitei un pouco entrecortado, pero máis ou menos creo que entendín. Si realmente comezouse xa fai un par de anos. Escoitadesme ben? Sí? Sí, sí. Creo que empezouse a crear fai un par de anos a Asociación de Pedagogas e Psicopedagogas de Galicia. O que pasa é que o ano pasado estábanse levando a cabo todos os papeleos e trámites para ver se, porque xa había un número considerable de persoas que formábamos parte desa asociación, para tratar de convertila en colexio, estabanse recollendo firmas, bueno, todos os trámites burocráticos, pero pillounos a pandemia de por medio e agora mesmo está todo frenado. Pero Milena, una pregunta, ¿esta no tiene nada que ver con la que habían, ya había otra, o es continuidad de la que había? Yo sé que había alguien en la Xunta que estaba con esa asociación. ¿Es distinta o es la misma? Pois iso non o sei, eu sei que para esta nos reunimos distintas persoas, tanto do ámbito da psicopedagogía como da pedagogía, fai, pois, máis ou menos agora 2 anos. No, la que yo te cuento es... No, la que yo te cuento es anterior. No, pois esta decidimos facela. Sei que houve intentos, porque algunha das persoas que nas primeiras xuntanzas sí que falaba de que se intentara facer algo, pero que ao final non fora adiante por distintas problemáticas, tampouco entrou en máis detalles. E, bueno, a ver se desta vai, pero, bueno, agora mesmo estamos absolutamente frenados. Bueno, moi ben, se vos parece, para seguir un pouco ca dinámica, creo que levantou a man Álvaro, pode ser, para facer algunha pregunta. Bueno, non era pregunta, era reflexión. decir que relacionado con este tema, que eu pasara hai uns meses xa o enlace para poder participar, porque faláramos nunha sesión con Milena que podíamos, como estudantes, podíamos formar parte da asociación tamén. Nada, que se alguén de clase perder a oportunidade, ou se lle pasar o mensaxe quere falarme ou o que sexa para que yo reenvíe e poida inscribirse, pois
pois que pode facelo sen problema. Moi ben. Cristina levantou a man tamén, pode ser? Sí, Pois, última pregunta, vamos alá. vale. É que a medida que ias falando, Rosa, ocorreu unha pregunta que, pois, para o meu futuro profesional, pois, tamén para o de todos e todas aquí, pode ser de importancia, non? De que maneira ou se existe algún tipo de formación ou de estrategia para cando ti estás no teu posto de traballo, a hora de afrontar un caso, de estar cara a cara coa persoa que ten un problema, non derribarte ti. Eso es muy complicado, ¿eh? Yo la historia que conté de la niña que acompañé a la madre para dejarla en el servicio de menores, cuando llegó la técnica de menores yo me fui, ¿sabes? Porque en ese momento, a ver, intentas... A ver, es que yo creo que es complicadísimo. Somos humanos y en la medida que somos humanos y somos empáticos, que es lo mínimo que tenemos que ser, es imposible, es imposible. Tú Claro, procuras... é un pouco a barreira, non? Estamos nunha carreira na que se nos está ensinando a fomentar e a como desenrolar máis a empatía e chega un punto que xa non sabes medirte, o sea... A ver, tú, los años de experiencia nos hacen, pues bueno, pues ser como más cautelosos, a lo mejor pues intentas no llevarlo a tu casa, intentas no... Pero bueno, es imposible. Es imposible. Cuando le pones cara a un menor es imposible. Es imposible. Bien, es verdad que no te puedes derrumbar si una menor te está contando que están abusando de ella, tú tienes que estar a su lado. Tú no puedes hacerla, revictimizarla, ¿entiendes? Que eso es muy duro. Pero bueno, es muy complicado, muy complicado. Y sí te puedo decir que hay veces que algún técnico, pues bueno, nunca vamos uno a las entrevistas, siempre vamos dos. Entonces, bueno, si llega un momento que ves que te está afectando mucho, pides disculpas, te levantas, sales 2 minutos y vuelves. No pasa nada, ¿sabes? Somos humanos y yo creo que esto no podemos perderlo. Si realmente no nos afectase, no estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿sabes? Tiene que afectarnos. ¿Qué pasa? Que la experiencia te va enseñando, pues, no sé, estrategias para hacerlo. Pero que nunca nos dejemos llevar porque esto no me importa. Porque si eso no te importa, al final no vas a ser un profesional que te impliques. La implicación, desde luego, pasa por la empatía. Y bueno, también muchas veces, porque somos muy empáticos pues con los menores o con las situaciones que viven. ¿Qué pasa al contrario? Cuando tienes al agresor enfrente te da ganas de estrellarlo, tampoco puedes, ¿entiendes? Tienes que seguir siendo, tienes que intentar decir, bueno, este señor lo van a juzgar, este señor yo no tengo nada que hacer, yo voy a proteger al menor y nada más, pero a veces sí te daría ganas de, bueno, pero tampoco puedes hacerlo. ¿Entiendes? Es complicado, muy complicado, pero de verdad que si un día hay que llorar, no pasa nada, no pasa nada. Los niños, los menores también se acostumbran a que no sé, no hay que decirle que lo entiendes, que estás a su lado, que le vas a ayudar. Los menores lo pasan muy mal. Es que para nosotros decir, nosotros los protegemos, qué fácil es. Nosotros los protegemos, sí. ¿Pero a costa de qué? El señor lo estamos sacando de una casa. Yo os puedo contar... Un segundo, perdona, Rosa. Dime. Rosa, perdona. É que temos 2 preguntas e senón vámonos moitísimo do tempo. Digo, é posible que che fagan as 2 preguntas, intenta responder de forma breve e despois, ao mellor, xa podes contar esa experiencia dando resposta ás preguntas para seguir avanzando. E creo que ten a palabra Ana e Patricia e se vos parece con eso pechamos para continuar. Vamos, e David tamén. Venga, algo con resposta breve, agradezo, Rosa. Hola, boas tardes. Hola. Eu quería preguntar a formación necesaria ou as vías que hai para chegar a ser unha profesional do ámbito de adopción e acollida en canto másters, etc. Mira, para ser un profesional
yo es que en este momento los másteres que hay no lo sé, pero en principio, si quieres trabajar en la administración pública, es una posición. Es aprobar una posición, da igual el máster que tengas. ¿Sabes lo que te digo? La administración pública tienes un temario, si lo apruebas, ya está. Tu experiencia laboral, tus másteres y demás, esos te van a contar a la hora de puntuarte después de aprobar la posición, para elegir mejor. Y yo, por ejemplo, en aldeas infantiles, que es donde yo trabajé 7 años, pues ahí, bueno, en principio pedían titulación y después toda la formación. De todas formas, por ejemplo, aldeas infantiles te da su propia formación. ¿Entiendes? Ellos tienen su propia formación, vienen técnicos de Madrid, hacen cursos online, ellos te forman de cara al acogimiento. Pero vamos, yo no sé si hay específico algún... De todas formas, en la administración tampoco trabajas en acogimiento, ¿sabes? Trabajas en el equipo de intervención, en todo lo que si hay acogimiento, pues en acogimiento, pero es el equipo en conjunto. En tutelas, en guardas, en acogimientos, en lo que pueda surgir. No hay específico de acogimiento. Después, Cruz Roja tiene sus técnicos también de acogimiento, ¿entiendes? Pedirán una titulación y bueno, pues todos los cursos que puedas hacer relacionados con el tema te van a ayudar. Pero no hay nada específico. Yo no sé si hay algún máster específico, ¿eh? Eso no lo controlo. Vale, muchas gracias. Moi ben, e se vos parece, tiña Patricia e máis creo que Marcos, pode ser, formulades primeiro as dúas preguntas para que logo Rosa lle dé xa resposta ás dúas e con isto pechamos. Adiante, Patricia e Marcos, creo que sois. Se a Patricia son eu, era para apoiar unha cousa que dixera a Rosa. Despois falo. Marcos, Vale. te referías a mí, a David, pero bueno. Nada, que era para preguntar, que habías mencionado antes de persoas que para apoiar o papel do pedagogo ou da pedagoga, que pode aportar un profesional da pedagogía que non, por exemplo, aporte uno da psicoloxía ou do traballo social? A ver, la formación es completamente distinta. La formación es completamente distinta. Nosotros vamos cara a una formación más tipo educativo, ¿sabes? Y ellos van a una formación... Es que es distinta. Yo no tengo nada que ver con un psicólogo. Es decir, trabajo conjuntamente con él y mi formación apoya a la de él y la de él apoya a la mía. Yo tendré carencias en mi formación, porque sí, cuando yo estudié había asignaturas de psicología, pero yo no soy psicóloga. ¿Entiendes? Yo creo que son formaciones complementarias. No tenemos que enfadarnos unos con otros, ¿eh? Cada uno tenemos nuestro rol, nuestra función. Para nada, más somos necesarios, unos y los otros. Quizá nos peleemos más, a lo mejor con los educadores sociales, que tampoco tendríamos por qué, pero bueno, estamos más ahí en el ámbito de la educación, ¿sabes? Pero con los psicólogos no, simplemente yo creo que todos los profesionales trabajando conjuntamente en equipo es la mejor manera de trabajar. Y bueno, somos distintas formaciones, ámbitos distintos. ¿Te contesté? Sí, muchas gracias.